¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos en realidad en ese sistema, observen, es siempre una función de transferencia. Entonces, al tener esa función de transferencia, ¿cuál función de transferencia? La función de transferencia que veníamos manejando, que es esta, para una constante K sub P, pues nosotros lo que intentaríamos observar es qué le pasa a esa constante K sub P en el momento en que nosotros hacemos el trabajo o realizamos de algún modo, ¿cierto? La adición de esa constante. Lo voy a mirar de primera mano. Miren lo que pasó con esa constante K sub P. Entonces nosotros definíamos el criterio de estabilidad, ¿cierto? Como el momento en el cual esta parte de abajo o los polos de la parte de abajo, observen, estaban en el semiplano izquierdo, sobre todo la parte real, o por lo menos la parte real. Entonces lo que yo me concentro es en revisar esa parte de abajo. Y yo digo que 1 más la constante de proporcionalidad que acabo de agregar, por la constante, por la función de transferencia G, por la función, ¿cierto? De transferencia H, deberían estar o debe estar en el semiplano izquierdo, ¿cierto? ¿De quién? De los polos. Y si yo necesito que eso esté en el semiplano izquierdo de los polos, por como lo mirábamos la anterior sesión, en la cual, digamos, esos valores, esto no lo pierdan de vista, esos valores, digamos, son los que van en el exponente de la solución de esa ecuación diferencial, pues evidentemente que nosotros observamos que este valor alterará de algún modo nuestro trabajo. Entonces, generalmente y en la mayoría de aplicaciones, este sensor, ¿cierto? Este sensor es una constante. Entonces, por eso ustedes veían el ejercicio que lo aplicábamos con un 7.2. Así que como primera variable, lo que voy a hacer es intentar hacer una función g de primer orden y luego una función g de segundo orden. Entonces, si nosotros suponemos que g, para que entendamos el concepto, es una función de primer orden, ¿a qué me refiero con una función de primer orden? Por ejemplo, 1 sobre s más 1. Si yo coloco 1 sobre s más 1, ¿en dónde se encuentra el polo de esa función? En lazo abierto. ¿Es estable o no es estable? Es estable. ¿Es estable? Bradley, ¿razón? Porque Correcto. en ese más uno da para el semiplano izquierdo, ¿no? Correcto, porque yo digo que igualo esto cuando s más 1 es igual a 0, entonces s igual a menos 1. Si yo hago ese tipo de cosas, pues evidentemente que cuando yo intente, voy a colocarla completa, la función de transferencia, colocar la función de transferencia porque esto va a verse afectado por G por KP en la parte superior, ya lo van a ver, entonces G por KP. Yo necesito encontrar los nuevos polos de la nueva función de transferencia. La función de transferencia original, cuando no tenía controlador, era G sobre 1 más G por H, y el lazo abierto era solamente G. ¿Listo? Entonces voy a colocar la función de transferencia para S sin el KP. Entonces, si no conozco o si no coloco el KP, la función de transferencia sería G, que es 1 sobre S más 1, dividido en 1 más 1 sobre S más 1, multiplicado por H. Voy a suponer que H vale 1. ¿Listo? Solamente para el trabajo con el ejercicio. H es igual a 1. No me va a afectar por nada, entonces por 1. Si yo trabajo esto un poquito, esto me va a dar 1 sobre S más 1 dividido entre el trabajo con el numerador y el denominador, me da S más 1 por 1 más 1 dividido todo en S más 1. Por lo tanto, ustedes van a observar que esta parte se va a cancelar y me queda que la función de transferencia se movió a 1 sobre S más 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en el momento en que cerré el lazo, sin haber colocado ninguna constante de proporcionalidad, el polo, obsérvenlo, ya no vale menos 1, sino que vale menos 2. Es decir, lo desplacé a la izquierda. ¿Qué consecuencia tendría eso sobre la función de transferencia nueva de desplazarla a la izquierda? Que el valor que yo coloqué atenúa más rápido, ¿listo? Pero sigue siendo real. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer esa gráfica en MATLAB para que ustedes lo observen. Observen este ejercicio. La función original del lazo abierto es 1 sobre S más 1. Ahora, la función en lazo cerrado es 1 sobre S más 2. Se vio afectada. ¿Listo? Bien. ¿Cuánto es la ganancia del circuito en general? O bueno, en este caso de nuestro sistema de bloques. La ganancia sigue siendo 1. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga la de 1 sobre S más 1 o la de 1 sobre S más 2, ella, cuando yo le meta el escalón, seguirá llegando al mismo punto. Seguirá o sigue lo que nosotros llamamos en el escalón la referencia.
Sin embargo, cuando yo inserto, aquí voy a hacer un poquito de, digamos, de zoom para que podamos trabajarla aquí en la parte de la esquina. Si yo inserto ahora una función de transferencia KP, pues me cambia, digamos, el trabajo en lo que vengo manejando. Entonces, yo digo que la función de transferencia que domina nuestro circuito va a ser igual a KP, que fue la función de ganancia que acabamos de meter, la constante proporcional, multiplicado por 1 sobre S más 1, y dividido de manera directa, ¿cierto? Sobre 1 más 1 sobre S más 1. ¿Listo? 1 más G multiplicado por 1 por H, que es este. Entonces, esto me daría de manera automática, obsérvenlo, que aquí me falta multiplicar G, aquí me falta multiplicar por KP. ¿Listo? KP por G por H. ¿Listo? Recuerden que este fue el que salió de la función de transferencia que yo utilicé en la parte anterior. Es este KP. ¿Listo? Entonces multiplico por KP arriba y por KP abajo, pero en el K por H, en el G por H, que es lo que acabo de hacer aquí. Entonces sigo trabajando. Voy a darle un poquito de zoom, solamente para que nos quede después el tablero, digamos, completo. No es para nada más. ¿Listo? Y digo lo siguiente. Entonces, si eso es cierto, yo puedo decir, ¿cierto? Que operando un poquito, observen lo que le pasa a la función de transferencia. Me queda KP sobre S más 1 dividido entre la parte de abajo S más 1 más KP multiplicado por 1 y todo esto dividido en S más 1. Y nuevamente, pues al operar eso, pues yo lo que consigo es que se me cancelen el S más 1, llegando al siguiente resultado. Entonces, la función de transferencia en realidad que acaba de quedar nueva es KP dividido sobre S más 1 más KP. Observen que esa es la función de transferencia cuando yo coloco una ganancia cualquiera. Y ahí es donde yo le decía, ¿y qué pasa si le pongo 50? Pues ahí me quedaría 50 sobre S más 51. ¿Lo observan? ¿Qué pasa si le pongo 100? 100 sobre S más 101. Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, esta constante es la que a mí me interesa. Y yo les haría la siguiente pregunta. ¿Cuánto debe valer KP para que el sistema sea estable? Estable, Wilmer. Wilmer, ¿cuánto debe valer KP para que el sistema se mantenga siendo estable? Juan Sebastián, William, ¿Cómo, ¿cuánto profe? debe valer? ¿Cuánto debe valer? ¿Cuál es el valor de KP mínimo para que el sistema se siga manteniendo estable? Ahí tiene Entonces que ser aplicamos, 0. Profe, tiene que ser 1. O sea, Uno. tiene que ser apliquemos igual a el KP criterio, de 1. no, apliquemos el criterio de estabilidad. Es 1, pero no es el signo. Miren lo que hace el criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad me dice, lo de abajo debe ser igual a 0. Ahí están los polos, el polo mínimo. ¿Listo? Si el número me da negativo, es estable. Si el número de ese me da positivo, es inestable, ¿no? Eso fue lo que acabamos de hacer en el anterior. Por eso nos daba -1 o nos daba -2. Ahí seguiría siendo estable. Y acá, entonces yo digo, perfecto. O sea que ese es igual a -1 menos KP. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, profe, o sea, el mínimo valor sería 0 y de ahí todos los No, el positivos. valor de, ojo, el valor de KP, no el valor del polo. El valor del polo sí debe ser 0 o todos los negativos, pero estoy preguntando es el valor de KP. ¿Me hago entender? Entonces, si KP, No, profe, puede volverse ahí, qué pena, ahí me perdí. entonces voy a observar lo siguiente. Recuerden que cuando Profe, igual yo. cuando nosotros teníamos la evaluación en la anterior sesión, nosotros decíamos que teníamos que establecer una función o una limitación para que nosotros pudiésemos decir si el sistema era estable o inestable. Hicimos una solución de una función de transferencia y encontramos que eso eran exponenciales. Y decíamos que las exponenciales que eran negativas en la parte real, o sea, todas las que se encuentran aquí, eran las que lograban de algún modo atenuarse hasta llegar y seguir una referencia. Mientras que las que estaban en la parte derecha, en lugar de crecer, empezaban a crecer. ¿Listo? Entonces, por otro, nosotros decíamos que esta zona, en los polos
donde esto era S, esto era inestable. Y la zona de la izquierda era estable. Es decir, que nosotros buscábamos que los polos, es decir, los valores de S, tuviesen mínimo la parte real, negativa. La parte compleja no nos interesaba porque eso nos daba era una oscilación. ¿Listo? Pero nos interesa que todos los valores de S, es decir, todo esto, esté en la parte izquierda. O sea que yo digo que para que esto sea estable, menos 1 menos Kp debe ser menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene que estar todos en la parte izquierda, esta parte. ¿Vamos bien ahí? Sí, estamos hablando ahí del eje imaginario, ¿no? O sea, de los... Del eje real imaginario, de los polos. Profe, entonces Kp no puede tomar valores menores a 0, ¿no? Kp, pues miremoslo. Resolvamos la desigualdad, ¿listo? Eso solamente se ve cuando resuelve uno la desigualdad. Entonces uno dice, ah, perfecto, o sea que menos 1 menos Kp debe ser menor a 0. ¿Listo? Por lo tanto, menos 1 debe ser menor a Kp. O lo que es lo mismo, ¿cierto? O lo que es lo mismo. Kp, ¿cierto? Debe ser mayor a ¿cuánto? Menos 1. ¿A menos 1? ¿Eso es cierto o falso? Coloquémosle 0. Coloquémosle menos 1. Coloquémosle menos 2. ¿Qué pasa si Kp vale menos 2, por ejemplo? ¿Qué cuando ustedes... Ya es inestable. Ya es inestable, profe. O sea, Correcto. Mire, por ejemplo, este es el ejemplo que yo quiero hacer. Si Kp, para que ustedes lo comprueben, es igual a menos 2, ¿cierto? Que estaría fuera de esta zona. Entonces, nosotros lo que decimos es que menos 1 menos 2, y automáticamente esto me da 1. Observen que eso me ubicaría acá, lo que hace que el sistema sea inestable. Entonces, mi ecuación está verdadera. Solamente uno utiliza como un muestreo que si tiene dudas para ver que le quedó bien. Entonces, cualquier valor que sea mayor a menos 1 va a hacer que el sistema sea estable. Y algo un poco más allá. La solución, observen, de esta ecuación que nosotros tenemos acá va a ser la siguiente. Entonces, si mi función de transferencia, observen que aquí ya dejé un espacio para que ustedes puedan, digamos, les queden sus apuntes o la parte de PDF un poco mejor escrita. Entonces, ahora me voy a ir a la solución que va a quedar en la parte de abajo. Entonces, voy a colocarla aquí. Ustedes ya saben, la función de transferencia. Entonces, si la función de transferencia que yo quiero colocar aquí, ¿cierto? Que es la que acabo de encontrar, es Kp dividido sobre S más 1 más Kp, ¿cierto? Fue la función de transferencia general del sistema realimentado con un valor Kp. ¿Cuál sería su respuesta en el tiempo? Entonces yo digo, bien, pues su respuesta en el tiempo sería la siguiente. Si esto es y de s sobre x de s, pues primero tengo que definir qué función es la que quiero que siga. Y esta de aquí es la que llamo la referencia. Observen de un circuito, es lo que quiero que el circuito siga. Entonces, ese es el famoso escalón que ustedes observan. Y si yo quiero llegar a la referencia, pues ese sería el valor. Si yo digo que x de s es un escalón, nuevamente recuerden que nosotros lo decíamos, un escalón es 1 sobre s, ¿listo? Lo decíamos y siempre lo manejamos así porque es un cambio abrupto, ¿cierto? De estado, ¿sí? Es una señal, digamos, que cambia de un estado a otro, de 0 a 1, incluso de manera digital, pues esa sería la más óptima que quisiera manejar. Y entonces yo digo, perfecto, o sea que la salida, que es la que me interesa, si me devolviese al tiempo, debería ser x de s por f de s. Lo que me daría lo que me daría Kp dividido en S multiplicado por 1 más Kp. ¿Listo? Perdón, porque me quedó mal, me falta un pedazo. S multiplicado por S más 1 más Kp. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? profe, ¿cómo hizo eso? Perdón, lo de S por S más 1 más Kp, me perdí. Fácil, mire. Multipliqué esta, que es la entrada, X, por esta, que es la función de transferencia f de s. ¿Lo observan? Entonces, miren, si lo quieren ver así, este es 1 sobre s, multiplicado por la función f de s. ¿Por qué tengo que hacer eso?
¿Por qué tengo que hacer eso? Porque como yo me voy a devolver a encontrar la señal en el tiempo para asegurarme cuál es el valor, ahora Simulink me hace esto, ¿cierto? De manera automática él me hace la transformada inversa. Yo tengo de todas maneras que asegurarme cuando estoy haciendo el trato conceptual de cuál es el resultado. ¿Listo? Y una vez lo haga una vez, ustedes ya dicen, ahora ya entiendo por qué Simulink hace lo que hace. Y este es como el concepto, digamos, general para poder llegar al estado estacionario, que es lo que yo quiero hacer en esta primera parte. Entonces, cuando ustedes tienen esto, de manera automática, ustedes dicen, ¿cómo hago para hacer esa transformada inversa? Entonces, esa transformada inversa, nosotros la podemos hacer con fracciones parciales. ¿Listo? Y ustedes dicen, bueno, ¿y cuáles serían las fracciones parciales? Entonces yo digo, eso debería ser igual a A sobre S más B sobre S más 1 más KP. ¿Listo? Entonces, si ustedes resuelven eso, les va a dar que A por S más 1 más KP. O sea, si lo multiplicaran en cruz. ¿Por qué? Para que pueda mantener la igualdad más B, ¿cierto? Por S debería ser igual al numerador. Y el denominador, evidentemente, que va a ser la multiplicación en línea. Cuando yo resuelvo este fraccionario. ¿Sí recuerdan el trato con fracciones parciales? Que es poder crear un polinomio que divida en dos, ¿cierto? Digamos, los denominadores, para que tengamos una solución exactamente igual a los valores que tendríamos en del planteamiento real. Esto debería ser igual a KP. Entonces, cuando yo hago estas fracciones parciales, me doy cuenta de manera automática que A por S más A por 1 más KP más B por S debería ser igual a KP. Observen que los términos que están en S, que son este y este, no tienen término al otro lado, es decir, aquí no hay un S. No tienen término aquí en S, lo que quiere decir que A más B o A por S más B por S deberían ser igual a 0 en S, porque no hay valor en S. Listo, esa es la forma de devolverme. Y entonces, un segundo porque quiero volver un poquito aquí arriba. Listo. Lo que querría decir, entonces, ¿listo? Que este resultado que acabo de obtener aquí, le faltaría una ecuación que me daría, bueno, entonces quiere decir que A por 1 más KP es igual a KP. Y ahí encuentro los valores. Entonces, si A más B es igual a 0, quiere decir que A es igual a B, a menos B. A es igual a menos B. De modo tal que ya tengo el valor de A y de B, por lo menos sé que son iguales. Es decir, los exponentes, o los exponentes no, los numeradores de A y B son el mismo. Bien, ahora solamente me falta encontrar A. Entonces digo que A más A por KP, ¿cierto? Debería de ser Aló. igual a KP. ¿Sí? ¿Escuchamos? ¿Tienes alguna duda? No, profe, qué pena. Bien. ¿Listo? Lo que querría decir entonces que A debería ser igual a KP sobre 1 más K por P. Cuando yo lo despejo, es decir, cuando despejo este de acá. Paso este a dividir y de manera automática me da que A es igual a 1 sobre A sobre 1 más KP. Lo que quiere decir entonces que B es igual a menos A, que sería, perdónenme que me falló aquí la tableta, sería menos KP dividido entre 1 más KP. ¿De dónde saqué este valor? De acá. Y ustedes lo pueden comprobar. ¿Eso qué quiere decir? Ese procedimiento que dice que lo conocemos como las transformadas inversas, me dirían entonces que este polinomio de acá es igual que escribir este polinomio de acá, siempre y cuando A valga KP sobre 1 más KP y B valga menos 1 menos KP sobre 1 más KP. Entonces lo reescribo y digo, o sea que Y de S debería ser igual a KP sobre
1 más Kp multiplicado, observen, lo voy a hacer de una vez el factor común, por A, que sería 1 sobre S, más, en realidad es menos B, que sería 1 sobre S, más 1 más Kp. Y una vez los he llevado así, pues de manera fácil ya encuentro cuál es la ganancia del sistema. Entonces, esta es la ganancia del sistema. La ganancia es 1 sobre S. No, 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 escape. la ganancia es el valor por el cual crecería la señal. Entonces, observen que para valores pequeños, por ejemplo, como el que tenían ustedes, 5, esto me daría 5 sobre 6. ¿Cuánto es 5 sobre 6? Como punto 8, póngale 2. 2 sobre 3. 2 sobre 2 más 1 sea 2 tercios. Le daría punto 66, el valor que quiero seguir. Entonces, si observan, ustedes le meten un 1 y él le da el 66%. Ustedes le meten ya un 50 y le dicen 50 sobre 51. Entonces 50 sobre 51 es casi 1, por eso les decía que no podía llegar allá al valor. ¿Cuál sería el valor entonces ahora sí de Kp para poder llegar a 1? Porque ahí observo la ganancia. Debería ser infinito. ¿Para qué infinito? Cuando yo haga el límite, cuando Kp tiende al infinito, pues evidentemente me permita llegar a exactamente ese valor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que con una constante Kp que yo alimento un sistema, observen como controlador, no va a ser posible seguir la misma referencia. Voy a tener que multiplicarla o más adelante amplificar la señal, ¿cierto? En un sistema electrónico para que él pueda seguir la referencia. Así que siempre voy a tener un error. Y se conoce como error de estado estacionario porque es el error que ya obtengo cuando llego al final. Ahí tendría la ganancia. Voy a terminar el ejercicio. Entonces, observen lo siguiente. ¿Listo? Ya estoy digamos que intentando volver, ¿listo? A mi valor. Todo esto ya lo hicimos, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de que aquí estaba, hay un error de ganancia. Entonces, una vez encontramos que hay un error de ganancia, ahora lo que intentamos es observar cuál sería el valor al devolverme, ¿cierto? Y encontrar el resultado. ¿Listo? Entonces yo digo, bien, si la función de transferencia que yo tengo para la salida es y esa me da Kp sobre 1 más Kp, esa es la ganancia del sistema, obsérvela, multiplicado por 1 sobre S más, menos, porque así me dio, menos 1 dividido entre S más 1 más Kp. Profe, una pregunta, qué pena. Dígame. En el Simulink, ¿el Kp se coloca como ganancia, o sea, con el gain o con el ladder gain? ¿Con cuál de las dos se colocaría ahí esa ganancia? Digamos que en este momento no es muy relevante cuál le coloques, porque al final la constante de ganancia incluso lo puedes colocar hasta como una función de transferencia. ¿Sí? Si me hago entender, puedes utilizar el gain, el ladder gain, puedes utilizar el sistema de la transfer function. Lo importante es que al final, cuando tú lo coloques, solamente tenga Kp arriba y en el denominador 0. O 1, perdón. Listo, profe, gracias. O sea, ahí en ese no es una cuestión ya de técnica, de cómo lo grafiques, o cómo lo coloques, pero digamos que no aporta ni quita. ¿Esto qué ocurre? Que si colocas, por ejemplo, en lugar de colocar una ganancia, colocas una función de transferencia o un ladder gain, pues va a costar más recursos computacionales, pero te va a ejecutar igual el proceso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, si yo tengo eso, observen que puedo hacer la función de transferencia y de t. Ahora sí, ustedes, ¿cómo así y de t? La función de transferencia inversa cuando ustedes se van a la aplicación, digamos, o a la tabla de transformadas inversas de Laplace, aquí les va a quedar Kp, porque esta es la ganancia, esto no cambia, sobre 1 más Kp. Y la transformada inversa de Laplace de este, ¿cuál es? Una constante. Y esa constante es 1, porque es el valor que está arriba. ¿Listo? Menos. La transformada de esta es una exponencial. ¿Listo? Y la transformada de esta exponencial es el exponente negativo de esta, menos 1 más Kp, todo multiplicado por el tiempo. Entonces observen que ahora sí tiene sentido. Entonces de razón nuevamente recalco que tengo que analizar este valor, 1 más Kp. Y entonces colóquenle el valor que ustedes quieran a ese 1 menos Kp. Entonces colóquenle menos 1. Entonces 1 menos 1 me da 0.
Ahí está el límite. ¿Listo? Colóquele en 0. ¿Lo observan? Colóquele menos 2. 1 menos 2 me da menos 1. Con el menos de afuera me daría más 1. Entonces el sistema ya es inestable porque el exponencial en lugar de crecer, empieza a crecer. ¿Listo? Vamos a revisar entonces ahora este ejercicio que acabamos de hacer en el valor que nosotros vamos a tener allá en nuestra Simulink. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo les pareció el ejercicio? Matemáticamente, digamos que funciona bastante bien, obsérvenlo. Nos encontramos con que la parte de estabilidad la podemos aplicar y al tiempo podemos, digamos, detectar algunas cosas específicas adicionales que pudiésemos calcular. ¿Tenemos alguna duda adicional acerca de ese ejercicio que ustedes puedan ver, que ustedes me puedan decir, profe, esto no lo entendí, esto sí lo entendí? Lo único que no entendí mucho fue lo de fracciones parciales en la parte Vale, ahí te de recomiendo cómo lo entonces. convirtió. Eso es fácil de entender, mira. Entonces, por si tienes dudas de cómo se hizo, es muy sencillo, mira. Coge este de acá. Ese fraccionario. Y súmalo, o sea, vuélvelo uno otra vez. Es decir, multiplicas en cruz, ¿cierto? Multiplicas lo de abajo y le pones al KP y verás que el resultado es exactamente este de acá. Entonces, las fracciones parciales, ¿qué es lo que hacen y por qué las hago? Las fracciones parciales lo que hacen es dividir los denominadores para que me puedan quedar dos valores que tengan una transformada inversa de Laplace sencilla. Siempre que yo haga transformadas inversas de Laplace tengo que hacer fracciones parciales. Y dejarlas siempre en exponentes de s a la 1, porque cada exponente de s a la 1 es un exponencial. Y el exponencial es el valor que lo acompaña. Por ejemplo, si fuese s más 2, el exponencial sería e a la menos 2, como lo veíamos en la anterior sesión. Profe, una pregunta, ¿ahí por qué fue que Sí. hizo a más b igual a 0? Porque resulta y pasa que cuando tú miras el numerador, mira todo esto, esta ecuación de acá, es igual solamente a Kp. No hay un valor de S, ¿sí lo ves? Si hoy hubiese, por ejemplo, Kp más 2S, entonces A más B sería 2. O sea, separo los S, mírelo, el AS y el BS, pero como no hay S al otro lado, entonces hay 0S. Por eso digo A más B igual a 0. O AS más BS igual a 0S. Y los otros, los que no tienen S, por ejemplo, A por 1 más Kp, pues los coloco igual a una constante. Si hubiesen S al cuadrado ahí, por ejemplo, sería si ahí hubiese, no sé, a ese cuadrado menos b por ese cuadrado, entonces sería a menos b igual a lo que al otro lado hay en ese al cuadrado. ¿Sí me hago entender? Es decir, separo los términos, separo lo que es constante, separo lo que está en ese, separo lo que está en ese al cuadrado, separo lo que está en ese al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos como me salga. Para poder plantear el sistema de ecuaciones, si no, no lo podría resolver. Por eso, ahí primero haya así, después de que una vez hace a más b igual a 0, entonces haya así y empiezo a reemplazar. ¿Cómo fue que hizo ahí? No. A más b igual a 0 es una ecuación. Y a por 1 más Kp igual a Kp es la otra ecuación. Entonces, yo me voy y digo, de la ecuación que está acá, que es la número 1, encuentro que a es igual a menos b. Y de la ecuación que está aquí, que es la número 2, encuentro a. Y como ya sé que a es igual a menos b, pues reemplazo en b. ¿Sí? Es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ya lo entendí ahí, gracias. ¿Listo? ¿Vale? Encuentro los valores y lo que, nuevamente, no pierdan de vista que el objetivo es separar este gran numerador y con denominador en dos. Que tengan dos denominadores, uno que corresponde a ese y uno que corresponde a ese más 1 más Kp. ¿Listo? Siempre con exponentes a la 1. Eso es lo que busco en fracciones parciales cuando hago una transformada inversa de Laplace. Eso matemáticamente es lo que se tenía. Sin embargo, MATLAB ya hace eso, pero si no hacemos fracciones parciales, no vamos a poder entender lo que está ocurriendo. ¿Listo? Ese es el objetivo. Y una vez lo entendamos, de ahí en adelante, pues manejar Simulink y ese tipo de cosas, decimos, ya sé por qué me daba esto. Y ya digamos que puedo intuir cosas de lo que está pasando en el sistema. Bien, entonces, voy a empezar ya por aquí, digamos que se está viendo un poquito, denme un segundo ya, el MATLAB. Entonces lo que voy a hacer es compartirles ahora mi otra pantalla. Entonces lo que quiero hacer es, tengan muy presente esa imagen, si quiere tómenle un pantallazo, ¿vale? Para que tengan las funciones de transferencia. ¿Listo? Ya saben cuál es la función de transferencia, que es 1 sobre S, perdón. Sí, vamos, 1 sobre S menos 1, 1 sobre S menos 2, y Kp dividido sobre
S más 1 más KP. Yo las tengo aquí en la pantalla, ¿listo? Para que ustedes las tengan. Entonces, igual las voy a ir moviendo de un lado a otro. Entonces, denme un segundo, le tomo un pantallazo a esto. Lo dejo aquí reservado para ir moviéndome entre pantallas. En un segundo, así me tengo que colocarlo aquí en una imagen para que ustedes vayan viendo en qué me estoy basando. Las va abriendo. Ya les voy a compartir mi pantalla. Entonces, esto es lo que pasa. Yo quiero comparar, ¿cierto? Todos los valores. Entonces, esta es la imagen. Perdón, seleccioné la imagen que no era. Voy a intentar hacerlo nuevamente. A ver cómo va. En un segundo. Tengo que volver a presentar. Bien. Entonces, el objetivo es que esta pantalla que tengo aquí, yo la puedo capturar, ¿cierto? O pueda, digamos, tomar un pantallazo, ¿cierto? Ya he tomado el pantallazo y ahora sí les voy nuevamente a compartir la pantalla. Entonces, guardo esa pantalla solamente para guiarme, para que ustedes sepan que esos son los valores que yo tengo. En este momento ustedes tienen que estar viendo y están observando, ¿cierto? Pues mi pantalla. ¿Listo? Entonces, la pantalla de lo que yo estoy mostrando, que es el computador, evidentemente muestra lo que acabamos de hacer. ¿Listo? La ecuación es 1 sobre S más 1, 1 sobre S más 2. ¿Bien? Y eso quiero graficarlo en MATLAB. Entonces, yo me voy a ir a Simulink. ¿Bien? Como el modelo de Simulink es el que quiero mostrar, yo tengo que crearlo. Recuerden nuevamente, retomamos aquí en el Library Browser, ¿cierto? Y buscar, bueno, ahí se me demora arrancar un poquito, los bloques que yo necesito. Entonces, primero, la referencia, ¿vale? Entonces, vamos a buscar primero, a ver qué tenemos por aquí, la función de transferencia para agregarla. Aquí está la función de transferencia. Digamos que obedecería a cualquiera. Yo puedo colocar una función de transferencia y esa función de transferencia de manera automática se me puede convertir en un integrador, en un proporcional, en un PID, etcétera, etcétera. Yo la puedo transformar en eso. ¿Listo? Una función de transferencia también. Mira que yo llamo una función de transferencia para el sensor, que es el de realimentación. Busco aquí en source, no lo pierdan de vista. Digamos que yo lo hago así porque estoy acostumbrado a manejarlo así. Bien, digamos que ustedes dirán, yo lo puedo manejar de otra cosa, de otra forma, pues si lo quieren manejar desde su panel de trabajo, perfecto. Un escalón, ¿cierto? Algunos lo manejan así, ¿cierto? Dicen, pero yo quiero un scope, ¿cierto? Y aquí lo agregan, ¿listo? Y digamos que este es el lazo abierto. Bien, este es el ejemplo que yo estaba manejando. Entonces, meto un valor en lazo abierto, obsérvenlo, y ese sería el lazo abierto. Ahora, voy a colocar el lazo cerrado. Entonces, le doy la vuelta, recuerden que le doy la vuelta con los valores, y voy a repetir el modelo. Entonces, voy a dejar el lazo abierto por acá. ¿Listo? Y voy a copiar ese lazo abierto. ¿Para qué lo copio? Porque lo necesito. Entonces lo coloco aquí y lo transformo. Bien, entonces quiero quitar esto de acá. Abro un poquito por aquí. Agrego un sumador. ¿Cierto? Ese sumador me sirve para calcular el error de la función de transferencia que viene volviendo. Bueno, borré la función de transferencia. No pasa nada. Uno los valores. Listo, ahí todavía no le voy a montar el KP para que ustedes observen los resultados que nosotros encontramos a mano. ¿Listo? Entonces aquí tengo el sistema de lazo cerrado, donde aquí me debería dar la función 1 sobre S más 2. Este de acá. Voy solamente a modificar el resultado de acá.
y digo que el numerador es 1, bien, el denominador es 1, para que, digamos, mantengamos el lazo cerrado. Ahí está. Y ahora voy a tomar este también de acá, lo voy a copiar. Lo voy a dejar en la parte inferior. Espero que, denme un segundo, si no me cabe le doy zoom, no pasa nada. Pero con la particularidad, ¿listo? De que vamos a tener, ¿cierto? Aquí en esto, una constante Kp. No se preocupen que ahorita les muestro todo. Aquí voy a tener una constante Kp. Entonces le coloco un gain, esto, y la instalo acá. ¿Listo? Entonces miren que aquí le voy a dar un valor de Kp, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el valor mínimo que encontramos de Kp? Muchachos, ¿cuál fue el valor mínimo que encontramos de Kp? Menos uno, ¿no, profe? Es correcto. Le voy a dar -1. ¿Listo? Porque miren que aquí ya no le puedo meter, digamos que entre comillas, si no utilizo el Simulink, si no utilizo el este de Sims, pues un valor. Para no utilizar 3 scope, voy a quitar estos dos. Y voy a colocar el MUX. Y para que la señal siga la misma referencia, miren que aquí voy a graficar estos tres. Bien, entonces necesito llegar a 3 MUX. Denme un segundo porque aquí necesito colocarle 3 puertos. Listo. Este lo mando para arriba. Este lo mando para el centro. Y este lo mando para abajo. Entonces, estas 3 gráficas van a salir en la misma. Eso es lo que hace el MUX. Y voy a colocar que las fuentes sean las mismas también, para que no vayamos a tener por ahí ningún desfase. Todas puedan seguir la misma referencia y las podamos comparar. Entonces, ahí tengo que colocar un demux, ¿vale? Que es un demultiplexor. Entonces, colocan un demux. ¿No? Le van a colocar nuevamente, como son 3 puertos. Entonces, doble clic, le colocan 3. Le dan OK y ahí ya tienen sus 3 puertos. Van a seguir la misma referencia. ¿Listo? Entonces yo conecto aquí. Envío la señal. Uy. Envío la señal número 2. ¿Listo? Voy a moverlo aquí para que ustedes lo puedan ver que eso no se cruza. Y envío la señal número 3, que es la misma nuevamente, al valor. ¿Listo? Y envío la señal que va a ser la referencia. Ojo, ¿qué es la referencia? El valor que yo quiero seguir de la entrada. ¿Listo? Entonces, si eso fuese grados, son grados. Si eso fuese voltajes, voltajes. Si eso fuese lo que sea. ¿Listo? Ya tengo la realimentación con 1. Aquí tengo una constante K sub P igual a -1. Y lo único que me faltaría aquí es cambiar los signos para que me queden más menos. Esto se desconfiguró. Más menos. Y este sería
igual. ¿Vale? Observen los modelos. Entonces, aquí tenemos lazo abierto, aquí tenemos lazo cerrado unitario y aquí tenemos lazo cerrado con una constante K sub P. Bien. Lo mandamos a simular, espero que no se demore mucho y que ojalá alcancen 10. Uy, algo pasó. Es que se me desconectó. Nux, de Nux. A ver si se me desconectó algo. Un segundo. A ver, guardémoslo primero. Debería quedar. Sí, uno. Bien, entro aquí, vuelvo aquí. A ver, aquí está funcionando bien. Está bien. Está bien. Bueno, no sé qué está pasando. Vamos a probarlo otra vez, si no ahorita lo compilo. Vale, por favor vayan montándolo ustedes también en su computador. ¿Listo? Para ver qué es lo que está pasando. Profe, ahí en la entrada del step es un mus, ahí no debería ser un, pues ahí no habría problema, no tendría que ser como una especie de sumador o algo, ¿no? Pues aquí yo le coloqué un demux, precisamente para que me den las 3 señales. ¿Sí me hago entender? Voy a solucionarlo así, entonces. Quería dejarlas en fase, pero bueno, voy a colocarles acá una referencia diferente. A ver si ese es el problema, pero ahí debería haber funcionado. Espérenme un segundo. Dame 5, a ver. Es que no entiendo cuál es el error. Seguramente no acepta, listo. Dice las dimensiones están siendo punteadas o llegan a uno, no es válido porque el número de entradas y salidas no son el mismo. Listo. Seguramente lo que me dice es que no me deja trabajar. Pero creo que ya me lo dejó. Pero voy a hacer lo siguiente. Nuevamente. Voy a colocar 3 Steve entonces. Simplemente para que cada uno sea su alimentación. De pronto eso es lo que me está diciendo. Y pues lo mando. A ver. Venga, con ustedes, listo, ahí está. Está funcionando. Veremos a ver si era eso. Bueno, parece que funciona. Entonces, cuando yo me voy acá, al scope, esta es la simulación que ustedes están observando. ¿Listo? Entonces, observen que el mínimo valor que yo le coloqué, evidentemente, digamos que aunque aquí no se vea mucho, voy a
observarlo, el sistema tiende a inestabilizarse. ¿Listo? Los dos, la imagen que ustedes pueden observar aquí, que está en amarillo junto con la que está en azul, son los valores a los que nosotros hacíamos referencia. En este sistema se llama el punto críticamente estable, o sea, no decide si está estable o inestable, y por, digamos, tolerancias de los elementos con los cuales yo monto ese tipo de cosas, pueden estabilizarse o volverse un oscilador. ¿Qué buscamos? Entonces, ahora voy a estabilizarlo nuevamente. Entonces, ¿con qué valor queremos que lo estabilicemos? Con uno de los que ustedes mencionaron, que era, no sé, 5. ¿Listo? O 2, para que sea más fácil observar. Cuando yo lo estabilizo con 2, ¿listo? De manera automática ustedes van a observar, a ver si no tengo necesidad de ampliarla. ¿Listo? Los 3 valores. Observen lo que yo les decía. Entonces, primero, voy a ampliar esta gráfica. Bien. Observen la gráfica. Entonces, ¿cuál es el valor que yo mandé graficar? Un STIP, de hecho aquí no lo grafiqué, pero es una señal que debe llegar a 1. ¿Lo observan? Es una señal que debe llegar a 1. La amarilla es 1 sobre S más 1. La azul es 1 sobre S más 2. Ya ahorita se preguntarán ustedes, ¿pero qué pasó? Pues es que el 2 también se fue para arriba. Esto cuando hicimos el lazo cerrado. Y la tercera es 2/3. Miren que llegó a .66. Uno lo puede ir mirando. O sea que la que tendría que ir aquí variando es la roja. ¿A costa de qué? Observen que la señal roja se estabiliza, digamos, entre comillas, un poco más rápido porque crece más rápido que las otras dos. La señal amarilla es la que es más lenta, porque es la que está en lazo abierto, la que, digamos, en sistema natural se demoraría, por ejemplo, si es agua en hervir agua. Esta la herviría rapidísimo, la que está en rojo. Pero no la alcanzaría la temperatura para hervirla a 100 grados, sino a 50. Observan a 66. Si esto fuese 100 grados, este a 66. Y si este fuese, digamos, 50 grados, este sería 100. Les voy a cambiar las entradas. Entonces, cuando ustedes se van, supongamos que estamos haciendo un ejemplo. Y que esta es la referencia, o no lo pierdan de vista. Si la referencia que yo necesito son 100 grados, obsérvenlo, 100 grados, le voy a colocar 100 grados a todas. Si esto es temperatura, fuese en la vida real, por eso se llama referencia. Este es el valor al que quiero llegar. Pues de manera automática, digamos que ustedes van a ver la aplicación en el tiempo real. El hecho de colocar un controlador. Siempre todo tiene, digamos, un pro y un contra, ¿no? En este caso, el contra es ese estado. Obsérvenlo ahí. ¿Listo? Va nuevamente. Voy a simularlo. Digamos que él dice que se demora 5 segundos en estabilizarlo y demás. Entonces lo compila, lo estabiliza. Y observen lo que ocurre. Cuando yo le coloco 100 grados, lo único que cambia es la referencia. Observen aquí, ¿sí ve? Entonces lo que hace en realidad un sistema es, no importa cuál sea el valor, esa es la referencia que yo quiero seguir. ¿Por qué lo colocamos en un escalón? Porque digamos siempre queremos apuntar a 1 para mirar el porcentaje, pero aquí sería el porcentaje al que llegue. Mire, aquí ustedes miran, el primero llega al 100%, el segundo llega al 66%, y el tercero, que era el que estaba en azul, que era el lazo cerrado, listo, sin colocar el constante proporcional, me llega al 50%. Eran los cálculos que habíamos hecho. Voy a modificar, ¿vale? Aquí el resultado que ustedes tienen en la ganancia. ¿Qué color quieren que le coloquen? Digamos que nosotros dijimos que un valor grande, ¿cierto? 50 sobre 1 más 50 según la ecuación que nosotros acabamos de observar, pues debería darnos aproximadamente, mírenlo aquí, 50 sobre 1 más 50 o 50 sobre 51, casi alcanzar, ¿cierto?, el valor que nosotros queremos. Y observen lo que va a ocurrir. Entonces, cuando yo corro esto, la gráfica roja debe alcanzar a la gráfica amarilla y el objetivo, mírenlo, del controlador KP es que sí, casi lo alcanza, observenlo, mírenlo, casi lo alcanza. Pero si esto era temperatura, mire que él se demoraba aquí en calentar 6 segundos, pero con la roja, que es un controlador, no se demora ni medio segundo. Mírenlo aquí. Ese es el efecto de colocar un controlador y de afectarlo electrónicamente. Los demás no se ven afectados. ¿Vamos entendiendo el contenido?
Esto que ustedes acaban de observar se llama el error de estado estacionario. Entonces, ¿qué es el estado estacionario? Es el punto en donde la señal se estabiliza. Por ejemplo, aquí podríamos decir que aproximadamente en 6 segundos se estabiliza y él ya no se mueve. O el punto en el que llega la referencia que yo quería llegar. Entonces, si es un escalón, cuando llega a 1. Cuando el valor llega a 1, ahí llamamos el valor de estado estable. Y el error de referencia o el error de estado estacionario sería, ¿cuál sería la resta entre 1, ¿cierto? O el valor de la referencia a la que quiero llegar y el valor donde me dio. Por ejemplo, entre el azul y la amarilla hay un error de estado estacionario, ¿listo? Donde usted me dice que cayó del 100% al 50%, ¿listo? En el O otro sea, ahí es donde, qué pena, o sea, ahí es donde se le coloca el valor de la ganancia, ¿sí? O sea, la diferencia entre esas dos para llegar a la sí, referencia. pero no funciona tan directo, porque como cerré el lazo, el valor de la ganancia ustedes observaron, por ejemplo, en la ecuación, miren que yo al cerrar el lazo no es directo, sino que mandé la ganancia arriba, pero también la mandé la ganancia abajo. Entonces eso no es tan directo, hay que hacer el análisis de la función de transferencia para asegurar que esta ganancia que está aquí dé 1. ¿Claro hasta ahí? Hay que asegurar que ese valor que me da de ganancia, es decir, todo lo que está fuera del S y del valor que podemos agrupar, me dé 1. En ese momento que yo asegure que el valor me dé 1, la ganancia debería llegar al estado estacionario. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Que por más que ustedes coloquen una constante de proporcionalidad, y no es solamente en este sistema, sino en cualquier sistema, en cualquiera de los que ustedes manejen, la ganancia siempre, siempre va a ser infinita, o tiene que llegar a un valor infinito, la amplificación, para que ustedes puedan seguir la referencia. ¿Listo? Voy a colocar ahora eso de forma general en nuestro ejercicio que veníamos manejando. Entonces, de manera general, cuando nosotros venimos manejando evidentemente, ese tipo de valores, ustedes van a recibir y van a encontrar lo siguiente. Entonces, terminemos aquí el ejercicio. Observen lo que ocurre. Si nosotros pudiésemos, evidentemente, pues ya no dejarlo con una sola función de transferencia porque dependeríamos de él, sino empezásemos a trabajar directamente con numerador-denominador, miren lo que ocurriría. Entonces, digamos que ahora nosotros decimos, perfecto. Eso quiere decir que la función de transferencia siempre se va a dividir en un numerador versus un denominador. ¿Cierto? Siempre tiene un numerador y un denominador de S. Entonces, si todas las funciones tienen un numerador, denominador de S, el objetivo es que yo pueda hacer que ese numerador, denominador se me vea lo menos afectado. Entonces, miren que yo le coloco numerador de G. ¿Listo? Dividido denominador de G. Para H, digamos que H lo voy a tomar como numerador de H y denominador de H. Si yo pudiese dividir eso en 2, mírenlo, y además pudiese también, bueno, en este caso con la constante proporcional no pasa nada, yo pudiese montar una nueva función de transferencia. Digo, la función de transferencia es, nuevamente la coloco. Entonces, Kp, que se fue para arriba, sobre 1 más K por G por H. Y miren lo que ocurre. Esto me va a dar Kp sobre 1 más Kp, porque Kp es una constante, por el numerador de G sobre el denominador de G, multiplicado por el numerador de H sobre el denominador de H. Si eso es cierto, miren que esto me va a quedar Kp dividido entre denominador de G multiplicado por denominador de G multiplicado por denominador de H. ¿Por qué hago esto? Porque necesito ahora generalizarlo. No puede ser una sola función. ¿Listo? Más Kp por el numerador. Un segundo. Más Kp por el numerador de G por el numerador de H. Perdonen que le haya puesto aquí la mayúscula, pero es minúscula. ¿Listo? Y todo lo demás que yo tenía aquí tiene que ir dividido entre denominador de G y denominador de H. Entonces yo voy aquí, denominador de G y denominador de H. Por producto de extremos, producto de medios. ¿Listo? Eso es lo que hice. No hice absolutamente nada más. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué fue lo que hizo ahí en la última parte, profe? Perdón, Producto de extremos, producto de medios. Mire, cuando yo hago
esta suma de este con este, pues dejo a todos el mismo denominador. Entonces, este lo mando para arriba. ¿Listo? Denominador de G por denominador de H. Eso es como cuando yo tengo 1 sobre 1 más 1 sobre 1 medio. 1 sobre 1 medio es 2. ¿Listo? Porque mando el 2 para arriba. Es exactamente igual a lo que estoy haciendo. Y a esto, o en esto me concentro en los ceros. ¿Cierto? De la función. Para que no lo pierdan de vista. Me concentro en los ceros. Eso fue lo que yo hice cuando manejé los resultados que tenía en el otro valor. Aquí no olvidemos que aquí también, perdón, que aquí a mí se me olvidó, este es un error mío. Aquí también había G. Aquí era numerador de G sobre denominador de G. Aquí es el numerador de G. Olvidé colocarlo sobre el numerador de G. Denominador de G. Numerador de G. Dividido en denominador de G. Y aquí hago alguna simplificación donde me queda denominador con denominador y numerador de G por denominador de H. Evidentemente en nuestro anterior resultado, como nosotros teníamos que el numerador de G era 1 porque la ganancia era 1, ¿cierto? Y el denominador de H era 1 porque la alimentación era 1, pues ya tenemos. Así que aquí están los polos, miren. Entonces, los polos son combinar los denominadores con la constante de proporcionalidad y los numeradores. Y eso es lo que me va a decir si eso extiende o recoge. ¿Cómo pudiésemos entonces llevar esto a la vida real? Y cómo, en lugar de tener que analizarlo, por ejemplo, en el dominio del tiempo, lo pudiésemos más bien, digamos, realizar en el dominio de la frecuencia. Pues entonces ustedes observen ahora la señal. Digamos que nosotros siempre tuvimos una señal, ¿cierto? Que nosotros manejábamos aquí como una exponenciales. Entonces ustedes lo pudieron observar. Voy a colocar tal como estaban los colores. La amarilla, que tiene que tender a una referencia, ¿cierto? La azul, que era la de lazo cerrado. Y la roja, que digamos, por ejemplo, cuando tenía 2, bueno, aquí digamos que sube un poquito más rápido. Salía la roja es esto. ¿Listo? Cuando teníamos el controlador. Entonces, en realidad, ¿cómo definimos el error de estado estable? El error de estado estable, entonces, se puede definir como la distancia, mírenlo, ya cuando defino la distancia entre la referencia, que es la amarilla, que es la que yo quiero seguir. ¿Por qué es la amarilla? Porque es la que estaba en lazo abierto. Se las voy a colocar aquí, de pronto en otro color, a ver cuál pudiésemos decir. Sí, el negro, manejemos el negro. Si yo hiciese el escalón haría esto. ¿Listo? Digamos que está sobre la misma línea, ¿no? Ahí por dibujo, digamos que me quedó mal. Entonces, la distancia entre la negra y la roja sería lo que llamo el error de estado estacionario. ¿Cómo ese error de estado estacionario pudiese hacer para que yo lo coloque en función de Laplace? Entonces yo diría, pues fácil. Lo que quiere decir que el error de estado estacionario, que lo voy a definir aquí en el tiempo, debería ser igual. El límite cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es un número muy grande el tiempo por acá, donde ya se estabilizó y sabemos que ya está estacionario. ¿Listo? ¿De quién? De la función del escalón. ¿Listo? Que nosotros tenemos en ese instante. ¿Listo? Entonces ustedes podrían decir, pero entonces el escalón que yo tengo en ese instante es una unidad 1. ¿Listo? O sea, la constante que usted quiere seguir. Por lo general le coloca 1, 1. ¿Vale? Pero quiero que resalten ustedes eso. Probablemente puede que no lo sea. ¿Listo? Probablemente a veces puede que no lo sea. Bien, entonces si nosotros seguimos una referencia igual a 1, bien, nosotros pudiésemos decir que eso sería el límite del error en el tiempo. Y definimos ese error en el tiempo como la referencia del tiempo menos el valor, digamos, del controlador. Entonces, el valor del controlador sería la función de transferencia en el tiempo. ¿Listo? Es decir, la referencia que yo ingresé menos lo que yo quiero. O para que ustedes lo puedan traducir de mejor forma, miren. X de t, que es lo que yo quiero la entrada, menos la salida.
en el límite. Entonces dirán, o sea que esto es el límite cuando el tiempo tiende a infinito de x de t, que es la señal que yo quiero, menos y de t, que es la señal que me está saliendo del sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, eso en otras palabras, lo que podría decirse es que si yo pasase esto a Laplace, y aquí sí necesito cambiar, digamos, de tablero, entonces yo tendría lo siguiente. Les voy a dar medio tablero ahí. Listo, bien. Entonces, si yo hiciese eso, sería equivalente a decir que el error en Laplace debería ser igual a la transformada de Laplace del error en el tiempo. Ahora, la pregunta sería, si el tiempo tiende a infinito, ¿hacia dónde debería tender ese? Entonces, cuando ustedes hacen digamos, el límite, hacen el cambio de variable, saben que la exponencial en el infinito hace que cuando tenga un sistema estable, ¿cierto? Eso tiende a cero. O sea, la exponencial tiende a infinito, tiende a cero. ¿Por qué razón? Porque ese es igual al exponente. Entonces el exponente se vuelve cada vez más pequeño. ¿Listo? La exponencial. Así que esto me llevaría a que el límite, cuando s tiende a cero, ¿cierto? De s, ¿por qué s? Porque ese es el valor al que quiero acompañar, al que quiero llegar, de una constante. ¿Listo? Por e de s sería exactamente lo mismo que el límite cuando t tiende a infinito del error que acabo de calcular. Así que esta sería una forma fácil de, sin necesidad de hacer transformadas inversas de Laplace, yo pudiese calcular cuál es el error de estado estable. ¿Listo? Por ejemplo, apliquémoslo con el valor que nosotros acabamos de observar del sistema en lazo abierto. En lazo abierto. ¿Listo? Entonces, para nuestro primer caso, para el sistema de lazo abierto nosotros decíamos que solamente teníamos la función de transferencia g de s igual sobre s más 1. Calculemos el error de estado estacionario, sabiendo que queremos un escalón. Entonces, por eso no lo cambio, quiero un escalón. ¿Listo? En porcentaje me va a dar. Entonces, aplicamos el límite cuando s tiende a 0, ¿listo? De s multiplicado por 1 sobre s más 1. ¿Cómo resuelvo ese límite, señores? Entonces, ustedes saben que cuando s tiende a 0, pues solo tendría que reemplazarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Señores, ¿cómo resuelvo ese límite? Pues digamos que aquí como no se indetermina la parte de abajo, entonces eso me da 0. Obsérvenlo ahí, porque 0 por cualquier cosa me da 0, cuando yo lo reemplace acá. Segundo caso. Ahora, si necesito el lazo cerrado, sin controlador, entonces tendría la función de S número 1. Y eso me daría, eso era G, ¿cierto? Que era 1 sobre S más 1, dividido en 1, se mandó, creo que daba 1, no me acuerdo. Entonces lo revisamos. No sé si daba 1, creo que sí, creo que daba 1 sobre S más 2. ¿Me confirman, por favor, ustedes que tienen los apuntes ahí ahorita, que van haciendo, creo que daba 1 sobre S más 2? Entonces me daría que el límite, cuando S tiende a 0, ¿listo? De ese valor, venga a ver si de pronto yo cometí algún error en el simulín, porque aquí me da que error estado estacionario. A ver, 1 sobre S más 1, entonces dividido en 1 más 1 sobre S más 1, multiplicado por 1, y me queda más 1, S más 1 más 2, y mando arriba el S más 1, no, sí, 1 sobre S más 2. ¿Listo? Entonces me queda S sobre 1 sobre S más 2. Tengo que revisar ahorita el simulín porque a mí me dio ahorita un estado estacionario de, miren, ahí me da 0 también. ¿Listo? Ya reviso ahorita el simulín. Y el tercero, ¿listo? Que sería el error de estado estacionario cuando tengo el lazo cerrado. Encontraría que f de s era kp
sobre S más 1 más KP. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, Sí, señor. ¿listo? Entonces, el error de estado estacionario equivaldría a poder calcular cuánto me da ese valor. Por favor, ¿cuánto es el resultado de ese valor? Si son tan amables. O sea, ¿haciendo límite o cómo? Sí, el límite. Yo estoy suponiendo aquí que la entrada es un escalón, ¿vale? Es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Cuánto les daría? ¿Cuánto les daría? ¿Listo? Háganlo ustedes ahí en su... tómense un espacio y háganlo ahí en un momentito. A ver cuánto les da. ¿Listo? Creo que aquí yo cometí un error, pero bueno, ya ahorita lo corrijo. Háganlo ustedes con la definición. ¿Cuál es el error? Pues que digamos el tiempo era... o este tiempo. ¿Listo? El error del tiempo era la resta. Entonces el error de estado estacionario me falta restarle. Aquí me falta restarle. ¿Listo? O bien esto, por favor. Esto está mal todo. O bien esto. Cometí un error ahí. Eso es lo que no me está haciendo que me dé los resultados. Voy nuevamente. Bueno, me servía la función de transferencia. ¿Listo? Solamente reemplace mal o bien esto, por favor. Bien. Entonces, voy un poquito atrás. ¿Qué es lo que dije? Que debo hacerle la transformada de Laplace al error. ¿Listo? Pero recuerden que el error en realidad es la resta, ¿cierto? De los sistemas. ¿Listo? Entonces, digamos, yo digo, pero si es la resta de los sistemas, evidentemente que nosotros deberíamos tener, pues, digamos, una referencia para la entrada de escalón. ¿Listo? Nos falta multiplicar por por la entrada de escalón, para que me entiendan. Entonces, ustedes dicen, pues ahora sí todo tiene sentido entonces. Porque si la función era que g de s era igual, ¿cierto? A 1 sobre s más 1. ¿Cuál es la entrada? La entrada x de s siempre la definimos como un escalón. ¿Listo? Entonces, si nosotros definimos eso como un escalón, pues s por e de s, digamos que nosotros lo podíamos calcular de manera directa. Pregunta, ¿cuánto es e de s? ¿Cuánto es e de s? ¿Cómo calculo e de s? Señores, ¿cómo calculo e de s? Si ya sabíamos cuánto era el e de t, que era la diferencia, ¿cierto? Entre y de t, ¿cierto? En un estado menos la referencia, ¿cuánto sería ese valor? Los escucho. Pues dijimos que era r de s menos y de s. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Bueno, voy a hacerlo aquí para que me entiendan de pronto. Pronto me hice entender aquí. No es demasiado rápido. Entonces, e de s era la transformada de Laplace de e de t. Como e de t me tomaba la referencia, esto me da la transformada de Laplace de la entrada, ¿cierto? Que es la referencia que quiero seguir, menos la salida. Cuando yo transformo eso, digamos que por transformada de Laplace, ustedes saben que la transformada de Laplace es la suma de las transformadas, entonces me queda que e de s, que es cuando lo quiero traer al estado estacionario, me quedaría x de s, que es la referencia, menos y de s. ¿Listo? Y falta aplicarle el límite, ¿no? Solamente e de s. Obsérvenlo ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? El lazo cerrado, ¿qué sería? Entonces, y de s, ¿cierto? Sería x de s menos y de s, perdón, voy a dividir suponiendo que entra hace una entrada cualquiera, menos x de s por f de s. ¿Qué es x de s por f de s? Entonces, recuerden que la salida siempre es una función de transferencia por su entrada. ¿Vamos bien hasta ahí?
O sea que el estado estacionario sería x de s multiplicado por 1 menos f de s. No, profe, yo me perdí cuando yo la entrada menos la salida, ahí Ah, vale, como que perfecto. quise. Entonces, voy aquí a hacer un paréntesis. Esto lo voy a hacer De aquí. pronto, profe, de pronto colocando el diagrama de bloques, o sea, digo yo que se Eso. entendería un poquito Vale, mejor. perfecto. Voy a colocarlo aquí a la derecha, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo un sistema cualquiera, aquí tengo la función de transferencia, aquí tengo la referencia que llamo entrada y la salida, que es lo que atraviesa el bloque. Por lo tanto, y de s será x por f. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, este concepto es el que yo traigo acá. Eso es y. Mírenlo. ¿Me hago entender? Para que todo me quede en función de x. Entonces yo solamente reemplazo y digo, la función de salida debería ser la entrada, que es la referencia que yo quiero, multiplicado por la función que sería todo lo que tenga ahí adentro. No importa si es una cosa, si es un controlador, si es la función de planta, no importa que sea. ¿Vamos bien ahí? O sea, Sí, en este señor. punto ese f sería x por s por fs, ¿sí? Sí, x por f. ¿Listo? O sea, si ustedes desean, aquí le coloco x de s, f de s. Esto lo que quiero decir es que están en el dominio de la plaza. ¿Listo? Y es x por f. ¿Vamos bien? Muchachos, ¿vamos bien? Sí, es que ese menos ahí cuando usted multiplica menos x de s, ahí es menos de dónde fue. De la retroalimentación, si no estoy mal. Sí, no, no, El no, no. error. Ah, Este valor fue cuando yo calculé el error. ¿Se acuerdan el error en el tiempo? Que es la diferencia entre la señal que yo quiero menos la señal que me dio. Mírela. sí, Este es sí. el error en el tiempo. ¿Qué pasa si le hago la transformada de Laplace a ese error en el tiempo? Pues me da el error en Laplace. Y la transformada de Laplace de la resta es la transformada de Laplace de cada uno independiente. Entonces, la transformada de Laplace de x de t es x de s. Y la transformada de Laplace de y es y de s. No dice nada más. Solo los cambié digamos, de sistema. ¿Lo observan? O sea, la ecuación es la misma, Sí. sino que una está en el tiempo y la otra está en ese. Ahora, necesito transformar ese y de s en que me queden funciones de x de s. Y me queda x de s, ¿cierto? Por f de s. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Por lo O sea, tanto, o sea, ese y s se convirtió en menos x de s por fs. sí, señor, tal cual. Para transformarlo. Nada más, no dice nada más. ¿Listo? Lo que querría decir, ¿cierto? Que el sistema es igual a x de s por 1 menos el f de s que yo tenía. Sin embargo, no olviden ustedes que esta función de transferencia f de s, ¿cierto? Esta función de transferencia f de s era un sistema realimentado. Entonces lo voy a colocar aquí. Era esto. Era un más menos con una función g de s que iba arriba, con una función h de s que iba abajo, para dejarlo todo en función de g de s y hs con el sistema realimentado. Aquí está x, esto cierra aquí, y aquí está y. O sea, esta f de s es esta misma toda la que tenemos ahí. Y esa función de transferencia tenía, o me decía, que f de s, la que la relacionaba, era g de s, que ya lo hicimos, sobre 1 más g de s por h de s. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es la que hemos venido manejando. ¿Estamos bien ahí? Ahora voy a reemplazar esta f en la del lado de allá. ¿Bien? Muchachos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Listo. señor. Continúo. Entonces, ahora tomo esos valores y los voy a reemplazar acá. Entonces yo digo, bien, o sea que esto sería lo mismo que colocar
Espérenme un poquito, lo vuelvo más pequeño. Ahí está. Sería lo mismo que colocar x de s por 1 menos g de s que divide en 1 más g de s por h de s. ¿Vamos bien hasta ahí? Muchachos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Listo? Entonces, una vez tengo eso, yo necesito calcular el error de estado estacionario. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente operar. ¿Vale? Voy a operar. Entonces, lo que quiere decir que operando esto, él me va a quedar x de s, que lo voy a dejar por fuera, multiplicado por 1 más g de s por h de s menos g de s, todo dividido en 1 más g de s por h de s. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Listo? Esa sería una etapa funcional. Sin embargo, cuando ustedes analizan la ecuación le dicen, pero si yo lo analizara así, la ecuación es más complicada de lo que yo pienso y memorizar esto es demasiado complicado. ¿Lo observan? Digamos que es demasiado difícil. ¿Por qué es difícil? Porque al final el error que yo necesito calcular está en un espacio específico. Mírenlo acá. El error está aquí. Porque sería la resta entre x y y por h. Si ustedes observan eso, entonces yo dijera, ah, pero si reformulo el error, ¿listo? Y yo digo, a mí me falta ahí todavía el h en la función de transferencia, yo pudiese intentar lo siguiente. Esa ecuación no me es válida. Yo digo, ¿y qué pasaría si digo entonces que el error es la función que entra, ¿listo?, al sistema y la defino como r de s, perdón, x de s, que sería la entrada, menos su resultado, que sería y de s, pero ahora voy a tener en cuenta el sensor. Es decir, reformulo para que tenga en cuenta el sensor. En función del sistema realimentado. Para dejar no cualquier sistema, sino en función del sistema realimentado, porque es el que vamos a manejar de aquí en adelante. Este es general, pero en función del sistema realimentado, nosotros pudiésemos reducir eso para que solamente pudiésemos llevar todos los sistemas a un sistema realimentado y poder resolverlo. Entonces, menos y de s por h de s. Pero observen lo siguiente. Y de s es igual a error multiplicado por g de s. Voy a colocarles aquí los acrónimos para que no se les cruce. ¿De dónde saco eso? Del diagrama de bloques. O sea, estoy haciendo el análisis del error de estado estacionario del diagrama de bloques del sistema de lazo cerrado. Y yo sé que G lo puedo colocar como una multiplicación de un controlador o lo que sea. ¿Bien? Entonces, este es el del diagrama de bloques. ¿De cuál diagrama de bloques? Ya ahorita les muestro de dónde salen esos valores. De modo tal que E de S, ¿cierto? Podría ser dicho como, ¿qué pasa si yo reemplazo este valor acá? ¿Listo? Entonces me quedaría X de S menos E de S multiplicado por G de S multiplicado por H de S. Si eso es cierto, miren que yo pudiese intentar agrupar todo esto, estos E de S, y dejarlos todos a un lado, para que me quede todo solamente en función de X. Entonces, si yo agrupo estos dos, me quedaría que E de S factor común, ¿cierto? De 1 más G de S por H de S debería ser igual a X de S. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Lo observan o no lo vieron? Solamente pasé este para este lado. Si eso es verdad, observen lo que ocurrió. Si solamente aplicase
la ecuación a este tipo de sistemas, que todos los puedo transformar en este tipo de sistemas realimentados, pues de manera automática yo tendría, ¿listo? Que, voy a dejarlo aquí, esta ecuación que va de arriba, y la voy a escribir grande para que ustedes lo tengan, el error de estado estacionario debería ser igual a, entonces, cuando lo agrupan, la función x, que es de entrada, dividido en la función de que acabamos de encontrar, y esta solamente para sistemas de lazo cerrado, 1 más GDS por HDS. Y esa expresión me relaciona para estos sistemas de lazo cerrado que todos los podemos llevar allá, ¿listo? El error de estado estacionario. Ahora, si aplico el límite, y yo le digo, o sea que el error de estado estacionario sería el límite cuando S tiende a 0, de la función o de S por el error, sería S por X de S, que sería la entrada por lo general un escalón de 1 más ES por HDS. Primera particularidad. El error de estado estacionario casi siempre depende solo de los polos. ¿Listo? Y depende poco de las, digamos, de los ceros. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si al final la ganancia se va para arriba? Sí, se va para arriba, pero cuando se operan los polos en la parte de abajo, todo altera la parte de arriba. Y eso es lo que yo intento, digamos, trabajar de manera directa. Ahora sí, apliquemos, ¿cierto?, nuestro resultado del estado estacionario. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes aplican ese error de estado estacionario, típicamente lo que nosotros intentamos realizar es algún ejemplo específico de un constante, digamos, de cualquier función. La función debe estar en lazo cerrado. Ojo, debe estar en lazo cerrado. De lo contrario, no aplica esta fórmula que acabamos de hallar. Bien, ese error de estado estacionario se conoce como ESS o error de posición. ¿Por qué posición? Porque es el valor a donde va a llegar. ¿Listo? ¿Cuál posición? La referencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? El error de posición entonces se calcula cuando nosotros tenemos, ¿listo?, una entrada, pues que se quiere posicionar. En este caso lo que nosotros queremos posicionar es un escalón. ¿Duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Listo? Pues entonces, ahora probémoslo. ¿Listo? Vamos a colocar, vamos a un ejercicio de los que tengamos acá. Y digamos que tenemos un escalón. ¿Y qué pasaría si ese es un escalón? Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver si aquí nos queda espacio en este valor. No, aquí no. Vamos a hacerlo en una nueva hoja. Esto ahorita yo les paso esto, no se preocupen. Nuevamente recuerden que divido para mirar más o menos a qué le hago el zoom. Y decimos lo siguiente. Bien, ahí está. Supongan que siempre la entrada va a ser un escalón. Siempre. Digamos que siempre la entrada va a ser un escalón. Entonces, ¿cuál sería el error de estado estacionario si la entrada fuese un escalón? Entonces sería el límite cuando S tiende a 0, ¿cierto? De la entrada a escalón, la transformada de Laplace de un escalón es 1 sobre S, ¿cierto? Dividido en 1 más G de S por HS de S, y todo eso multiplicado por la S original, ¿cierto? Que venía de la fórmula, o sea, S por ES. Pues la ventaja, evidentemente, de aplicar un escalón, obsérvelo, donde hacemos cambios abruptos que pueden ser cambios on-off, ¿cierto? Y que al final, digamos que digitalmente, cuando nosotros lleguemos a ese tipo de fenómenos, todo es digital, cambia de 1 a 0, o de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, escalones. Entonces, la ventaja de aplicar el escalón es que, evidentemente, el error de posición, ¿listo?, que se aplica cuando colocamos un escalón, pues me daría ese error de estado estacionario de qué tanto pudiese posicionarme al resultado al que quiero llegar. Entonces, este error de posición, definido como el error de estado estacionario cuando la entrada es un escalón,
pues se puede calcular de manera sencilla. Porque eso sería entonces 1 sobre el límite de 1, este lo puedo obviar, ¿listo? Este sería el límite únicamente de estos dos valores. Entonces sería 1 más, recuerden por las propiedades de los límites, que yo divido todo eso en los límites, solamente le aplicaría el límite a la parte de abajo. Límite cuando S tiende a 0, de G de S por H de S. Es decir, el límite de S, cuando S tiende a 0 de este valor, me da igual. ¿Listo? Esto lo llamamos error de posición. Ahora, si la entrada es una rampa, el estado estacionario va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de una rampa. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una rampa? Entonces, S multiplicado por la función X, entonces la entrada es 1 sobre S al cuadrado, está la transformada de Laplace de una rampa, ¿vale? Dividido en 1 más E de S por H de S. En la vida real, ¿qué sería que entre una rampa o que entre un escalón? En un escalón es que usted empieza, por ejemplo, a arrancar un sistema y lo arranca paso a paso. Por ejemplo, un motor lo quiero arrancar a 3 velocidades como de una licuadora y lo arranco primero a la velocidad 1, luego a la velocidad 2 y luego a la velocidad 3. Esos serían 3 escalones. Cosa diferente sería que yo le coloque una rampa y que él la siga. Ojo, que él siga la rampa para llegar al final en un tiempo infinito a ver qué pasó. ¿Listo? Esto que ustedes acaban de ver, cuando yo cambio la entrada, miren que solo estoy cambiando la entrada, y son análisis específicos, pues se conoce como el error, miren, 1 sobre, entonces a mí me quedaría aquí S más S por G de S por H de S. ¿Por qué hice eso? Lo único que hice fue multiplicar este S por 1, S por este, aquí está. Se conoce como el error de velocidad. ¿Listo? ¿Por qué se conoce como el error de velocidad? Porque, digamos, es el cómo se definiría o cómo se comporta en el estado estacionario cuando yo coloco una rampa. Nada más por eso. ¿Listo? Y ahora, si la entrada no es una rampa, sino que es una parábola, eso es por definición, esto me llamaría límite cuando S tiende a 0 de S, que es el valor de la definición del estado estacionario, por 1 sobre S a la 3. Esto pues ustedes observan evidentemente que se crece el valor de 1 más E de S por H de S. Debería darme igual, ¿cierto? A 1 sobre, ahora en lugar de S me queda S cuadrado más S cuadrado por G de S por H de S. Digamos que a simple vista ustedes no pueden observar, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? Pero estos valores más adelante ustedes van a observar que se convertirán en valores importantísimos en lo que tiene que observar o que tiene que ver con este tipo de sistemas. Y me permite analizar de manera general los sistemas. Y ustedes dirán, ¿por qué me permite analizar de manera general? Porque me permite de una vez calcular enlazo cerrado o enlazo cerrado, enlazo cerrado, cuáles serían sus errores de posición, velocidad, aceleración, sin introducir ningún tipo de acuerdo de controlador. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos proponemos en la siguiente parte de la clase? Poder realizar esos cálculos de los errores y contrastarlos contra lo que nos dio en MATLAB. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Cuál es el que más utilizamos? Este. Pero en la vida real, cuando ustedes van a arrancar máquinas, las máquinas siguen los PIDs y siguen todo eso, por ejemplo, a través de una rampa, porque la máquina rampa despacito. ¿Listo? No arranca así a las patadas. O como el de tiro forzado que arranca on-off. Ese sería, por ejemplo, un error de posición, que ustedes lo que intentan es arrancarlo on-off, 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 y van mirando cuánto se demora en estabilizar. ¿Vamos bien hasta ahí? Los motores arrancan como una parábola. Entonces, digamos que es importante que ustedes observen eso, porque al final esas son como las patadas que pega el valor o la parte que nosotros tenemos que analizar. ¿Dudas y preguntas? Esto era evidentemente el curso de control análogo. ¿Ustedes vieron esto? No, señor. ¿Vale? Ya ahorita les vamos a ver la aplicación a este tipo de cosas, pero bueno, por el momento, digamos que pudiésemos decir que vamos satisfechos. Ya falta solamente darle, digamos, la aplicación a este tipo de fenómenos, pero ya los encontraremos.